Me piden que encuentre todos los factores de 120 y yo estoy bastante emocionado porque con este video vamos a poder recordar todas las reglas de divisibilidad de los números del 1 al 10, 11 por ahí. Ok, encuentra todos los factores de 120 y recuerda que un número es factor de 120 si nosotros podemos dividir al 120 entre ese número y obtenemos de residuo 0. Así que vamos a ponerlos aquí, los factores y los vamos apuntando por aquí, todos los factores que encontremos. Ok, entonces pensemos en el 120. 120, bueno, de una manera muy fácil podemos ver que es lo mismo que 1 por 120. 1 por 120. Y por lo tanto, 120 tiene como factores al 1 y a sí mismo, a 120. Entonces vamos a apuntarlos aquí. 1 y además 120. Y lo voy a apuntar aquí para ir llenando poco a poco todos los factores en orden ascendente. 1 y 120. Ahora, vamos a preguntarnos si 120 tiene mitad. Y bueno, de una manera muy sencilla podemos concluir que 120 sí tiene mitad. De hecho, su mitad es 60. 120 tiene mitad porque acaba en un número par. Y como el 0 es un número par, entonces podemos decir que el 120 es lo mismo que 2 por 60, 2 por 60, o dicho de otra manera, el 2 y el 60, el 2 y el 60 también son factores del 120, el 2 y el 60. Ahora, ¿tendrá tercera? 120 tendrá tercera, pues vamos a recordar el criterio de divisibilidad del 3. Un número tiene tercera si la suma de sus dígitos tiene tercera. Es decir, 1 más 2 más 0. Esto es lo mismo que 1 más 2 es 3 más 0 es 3. 3. Y 3 tiene tercera. De hecho, 3 entre 3 me cabe una vez. Por lo tanto, 120 también tiene tercera. Es decir, que al 120 lo podemos ver como 3. Es más, primero déjame quitar todo esto de aquí. A 120 lo podemos ver como 3 por algo. Y si no recordamos por quién es ese algo, pues vamos a hacerlo. 120 lo voy a dividir entre 3 y dice, 3 no cabe en ninguna vez, entonces 3 por 4. 3 por 4 es 12, 4 por 3 es 12 y aquí resto el 12. Y entonces me queda 0 bajo este 0 y entonces me queda que 3 cabe 0 veces en 0. 0 lo pongo aquí y entonces mi residuo es 0, justo lo que quería. Y además justo lo que acabamos de concluir, que 120 era divisible entre 3. Por lo tanto, cuando yo me tomo al 120 visto como 3 por algo, ese algo es 40. 3 por 40. Ok, entonces déjame quitar esta operación que tengo aquí. Vamos a quitarla para ir haciendo un poco de espacio. Entonces, estoy diciendo que el 3 y el 40 son factores de 120, por lo tanto también los voy a poner aquí. 3 y 40 también son factores del 120. Ok, pensemos si el 120 tendrá cuarta. Entonces, vamos a ver. 120 se podrá escribir como 4 por algo. Ok, recordemos el criterio de divisibilidad del 4. Un número se puede dividir entre 4 de manera exacta si sus últimos dos dígitos son divisibles entre 4. En este caso, sus últimos dos dígitos son 20. Y 20, claro que es divisible entre 4. 5 por 4 es 20. Por lo tanto, 120 también lo es. Ok, pero ¿cuánto es? 120 es lo mismo que 4 por algo, pero ¿por qué algo? Pues vamos a dividirlo. ¿Cuánto me da? 120 entre 4. Y dice, 4 cabe en 0 veces, por lo tanto me agarro el 12 y digo, 4 cabe en 12 3 veces, 3 por 4 es 12, aquí los resto, 12 menos 12 es 0, bajo este 0, y aquí me cabe 0 veces. Por lo tanto, tengo de residuo 0, que es justo lo que yo quería, y además estoy diciendo que 120 es lo mismo que 4 por 30, que 4 por 30. Por lo tanto, el 4 y el 30 también son factores de 120. El 4 y el 30 también son factores de 120. ¡Wow! Son muchos, pero ¿tendrá quinta? Ok, vamos a borrar esto de aquí. Vamos a ver si 120 tiene quinta. Borremos esto de aquí y pensemos en la quinta de 120. 120. Un número tiene quinta si acaba en 5 o en 0. Y 120 acaba en 0. Por lo tanto, 120 lo podemos ver como 5 por algo.
¿Por qué algo? Pues vamos a descubrirlo. 120 lo voy a dividir entre 5 y digo 5 por 2 es 10. Entonces 2 por 5 es 10. Aquí pongo el 10, lo resto y dice 12 menos 10 es 2. Bajo este 0 de aquí, bajo el 0 por acá y me quedan 5, ¿cuántas veces cabe en 20? Bueno, pues 5 cabe 4 veces en 20. 4 por 5 es 20 y me sobra 0 de residuo. Justo lo que yo quería. 120 lo podemos ver como 5 por 24. Como 5 por 24 y tengo de residuo 0. Por lo tanto, el 5 y el 24 también son factores de 120. El 5 y el 24 también son factores de 120. Ok, pues borremos esta operación de aquí. Vámonos. Vamos a pensar ahora si el 120 es divisible entre 6. ¿El 120 será divisible entre 6? Recordemos el criterio de divisibilidad del 6. Un número es divisible entre 6 si es divisible entre 2 y si es divisible entre 3. Ok, pero el 120 es divisible entre 2 y es divisible entre 3. Por lo tanto, es divisible entre 6. El 120 lo podemos ver como 6 por algo. Y creo que no está tan difícil dividir 120 entre 6 de una manera mental. A ver, pongámoslo en nuestra mente. 120 entre 6 es lo mismo que 20 veces. 6 por 20 es lo mismo que 120. Esta división no estaba tan difícil. Esto quiere decir que el 6 y el 20 son factores también del 120. Entonces los voy a poner aquí. El 6 y el 20. El 20 también. Ok, pues parece ser que son todos. Pero el 7 tendrá séptima 120, entonces 120. Y bueno, el criterio de divisibilidad del 7 es un poco o mucho más bizarro que el criterio de divisibilidad de todos los demás de aquí. Por lo tanto, ¿qué te parece si hacemos de una vez la división para ver si tiene séptima? 120 entre 7. Ok, y dice 7 cabe en 12 una vez, 1 por 7 es 7. 12 menos 7 es 5 y entonces bajo este 0, pongo aquí el 0 y digo 7, ¿cuántas veces cabe en 50? 7 veces. Entonces 7 por 7 es 49 y cuando yo resto estos dos me queda de residuo 1. ¿Y qué crees? Tengo un residuo de 1, por lo tanto este no es un residuo de 0, lo que quiere decir que el 120 no se puede dividir de manera exacta entre 7, o dicho de otra manera, el 7 no es un factor de 120. Fíjate, ya encontramos a uno que nos sirve. El 7 no es factor de 120 y vamos a quitar esto de aquí. Por lo tanto, pues no agregamos nada por acá. Vamos a pensar ahora en el 8. En el 8. 120 tendrá octava. Y bueno, recordemos el criterio de divisibilidad del 8. Dice, un número tiene octava si sus últimos tres dígitos son divisibles entre 8. 120, pues bueno, vamos a fijarnos si 120 es divisible entre 8. 120 entre 8. 8 cabe una vez en 12. 1 por 8 es 8 y cuando yo me tomo la resta, 12 menos 8 es 4. Ahora bajemos este 0 de aquí y dice 8 por 5 es 40. 5 por 8 es 40 y entonces cuando yo me tomo 40 menos 40, mi residuo es 0. Perfecto, esto quiere decir que el 8 sí es factor del 120, o dicho de otra manera, el 120 lo puedo ver como 8 por 15 y entonces ya encontré otros dos nuevos factores, el 8 y el 15. 8 por aquí y 15 por acá y 15 por acá. Ok, ¿y habrá más? Pues pensemos un poquito en el 9. Para esto déjame borrar esta operación que tengo aquí. Borremos esto de aquí, no me sirve. Y voy a pensar en el 9. Criterio de divisibilidad del 9. Un número es divisible entre 9 si la suma de sus dígitos es divisible entre 9. Entonces 1 más 2 más 0, esto es 3. Y el 3 no es divisible entre 9. De hecho, 9 no cabe ninguna vez en 3, por lo tanto, 120 no lo puedo escribir como 9 por algo, o dicho de otra manera, el 9 no es un factor de 120. Ok, quitemos esto de aquí. 9 no funcionó, y vamos a pensar ahora en el 10. En el 10, y ese tiene un criterio de divisibilidad muy fácil. Un número es divisible entre 10 si acaba en 0, y 120 si acaba en 0, por lo tanto, lo podemos ver como 10 por algo. 120 entre 10, esto lo podemos hacer de una manera muy sencilla, me da 12. Dicho de otra manera, el 10 y el 12 también son factores de 120. El 10, oh no, ya no me caben aquí.
el 10. Déjame mejor hacer estos números un poco más hacia la izquierda. Déjame tomar todos estos de aquí. Ok. Y los voy a mover un poquito para acá. Los voy a mover aquí para que puedan poner el 10 y el 12. Perfecto. Entonces pongamos al 10 también. Y también voy a poner al 12. Ok, fíjate cómo estamos haciéndolo de orden ascendente. Tengo el 1 y el 120, el 2 y el 60, y aquí ya llegué al 10 y al 12. Por lo tanto, solamente me falta descubrir si el 11, es decir, el número que está entre 10 y 12, es un factor de 120. Pero de una manera muy sencilla podemos decir que no lo es. Porque ¿cuánto es 120 entre 11? Es más, recordando la tabla de multiplicar del 11, 11 por 11 es 121. 11 por 11 por 11 es lo mismo que 121. Por lo tanto, no creo que haya ningún número que me dé de manera exacta la división de 120 entre 11. Pero de todas maneras, si no me crees, vamos a hacerlo. Cabe una vez, 1 por 11 es 11. 11, aquí le pongo un signo de menos. 12 menos 11 es 1 bajo el 10 y no me cabe ninguna vez 11 en 10. Por lo tanto, aquí pondré un 0 y tengo un residuo de 10. Entonces esto no me sirve. El 11 no es factor de 120. Y ahora sí, como llegué justo al punto medio, ya puedo asegurar que todos los factores de 120 son estos de aquí. Déjame tomar a esto de aquí, lo voy a quitar, para decirte y concluir que entonces todos los factores de 120 son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 8, el 10, el 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 y 120. Y son todos. ¡Wow! El 120 tenía bastantes factores.